Muy bien, seguimos conversando en Noche de Día Lunes a través de las pantallas de Vía X. Y queremos ir con un tema del cual sabemos poco al día de hoy. Hace 2 años ya casi se van a cumplir que la zona centro-sur de nuestro país fue afectada, devastada más bien, por uno de los incendios más grandes de los cuales se tenga registro. No tan solo en Chile, sino en el mundo. 500.000 hectáreas se quemaron durante casi un mes completo en ese lugar. Pero es muy poco lo que sabemos al día de hoy respecto de las víctimas. Hay personas que están pidiendo algún tipo de indemnización o algún tipo de resarcimiento por el daño ocasionado. ¿Sabía usted que esos incendios podrían estar vinculados con el actual escándalo de corrupción entre los jueces de la ciudad de Rancagua? ¿Cuál será la conexión ahí? ¿En qué está este caso que causó tanto dolor en nuestro país? Señoras y señores, para conversar de esto y mucho más, tenemos una nueva franja de Daza. El abogado Mauricio Daza está en cadena nacional. ¿Cómo andamos? Profesor, ¿cómo está ¿Tanto usted? tiempo? Bien, pues acá listos para hablar de un tema candente. Rock y justicia, particularmente candente, quizás no es una buena palabra para hablar de los incendios, pero bueno, es una linda conexión. Exacto. Sentémonos de inmediato, Muchas por favor, gracias. Mauricio Daza en cadena nacional. ¿Cómo está, abogado? Bien ajetreado, entre otras cosas, precisamente por este tema. A ver, conversemos acerca de esto porque, claro, esto es muy chileno, ¿eh? Se apagan las llamas, se acaba el conflicto aparente, el problema, la crisis, y todos nos olvidamos y es como si nada hubiera pasado, ¿no? Quedó ahí están las hectáreas quemadas, pero hay víctimas detrás de todo esto. ¿Qué está pasando? ¿En qué está todo aquello? Bueno, la verdad que este tema está más bien olvidado. Hay que recordar, hace 2 años atrás estábamos todos atentos todo el día viendo los detalles de cómo se estaba enfrentando el ataque a estos incendios. Claro. Como bien dijiste, es uno de los incendios más importantes no solamente en nuestro país, en su historia, sino a nivel mundial. A nivel mundial, claro. De hecho, por ejemplo, en la sexta región fue prácticamente entera arrasada por estos focos de incendio. Claro. Y se acuerdan que estaba el supertanker, hubo todo un movimiento. Estábamos todos mirando al cielo, ¿no? Estábamos todos en eso y era la tensión permanente, mucho reportaje matinal y todo, pero se apagaron las llamas y parece que se apagó el interés. Y lo peor, Claro. no solamente se apagó el interés de la opinión pública, sino también se apagó el esfuerzo por parte de las autoridades de ejercer las responsabilidades que aquí hay y que son evidentes a nuestro juicio A ver. y que se vinculan básicamente con lo que es la actuación de una empresa. Esta empresa se llama CGE. Esta empresa básicamente se dedica a la distribución de electricidad en distintas regiones de nuestro país, Ajá. específicamente en la sexta región. ¿Ya? Acá, después de una investigación que desarrolló el Ministerio Público y que en un comienzo estuvo liderada por el fiscal Emiliano Arias Suspendido y el día de hoy. Sergio Moya, que también está siendo cuestionado, los dos estaban a cargo de esta investigación, básicamente con la dirección de Arias como ¿Ya? fiscal regional. Bueno, se logró establecer que varios focos de estos incendios se derivaron de lugares donde habían tendidos eléctricos. Ajá. Ahora, ¿cuál era el problema de todo esto? Estos son tendidos eléctricos que tenían varias décadas, que estaban con cables que no habían sido cambiados durante mucho tiempo. Estaban además transmitiendo más electricidad que la que eran Que era capaces, necesaria, ¿ya? obviamente, de soportar. Y lo peor es que se estableció, por lo menos en los primeros antecedentes de la investigación, ¿Ya? de que las líneas de transmisión, que es básicamente donde están los postes, ¿no? Por supuesto. Con las líneas de alta tensión. Claro. Bueno, la verdad que no se había hecho una mantención. Y que a pesar de los avisos que habían dado los lugareños, los dueños de los terrenos donde pasan estas líneas de alta tensión, la verdad que la empresa los desoyó, nunca realizó estas labores de cuidado y por lo cual, además, ellos habían sido sancionados en numerosas oportunidades previamente, ¿no? A ver, pero esa información que usted está dando, ¿está certificada por la Fiscalía que investigó? Mira, ¿Eso ya es un hecho? tanto es así de que el año 2017 nosotros presentamos una querella. Yo presenté las primeras querellas a las cuales después se sumaron muchas personas. ¿Como representante de Ciudadanía Inteligente? No, como Ya. representante de personas víctimas Ok. a quienes se les quemaron casas, terrenos, animales, o sea, arrasaron. Perfecto. Aquí estamos hablando de cientos de personas. Sí, claro. Yo represento un grupo, Ajá. deben ser aproximadamente 40 o 50 personas de carne y hueso que sufrieron la devastación de estos incendios. Y hay otros colegas que también hacen lo mismo, ¿no? Y entre todos sumamos a más de 100. Por Demandas mucho, colectivas, ¿no? Esto que se Estamos conoce hablando como que demandas colectivas. deben haber hasta el momento como 500 personas aproximadamente, un poco menos, que aparecen como víctimas en el proceso judicial. Ok. Y en este proceso judicial
se imputó a ejecutivos de la empresa CGE por el delito de incendio, derivado obviamente de toda esta actuación, en la cual ellos miraron para el lado, básicamente. Después que se les advirtió, se les dijo, se les sancionó reiteradamente por no mantener estas líneas eléctricas en condiciones suficientes para, entre otras cosas, impedir de que hubiesen incendios, ¿no? Por esta mala mantención. Bueno, ellos no hicieron nada y se provocaron estos incendios. Ahora, nosotros el año 2017 estuvimos en una audiencia donde incluso estas personas fueron formalizadas, se decretaron medidas de prisión preventiva en contra de estos ejecutivos y se inició una larga investigación que ahora, al parecer, en una dada vuelta, una vuelta de chaqueta, uno podría ser un buen chileno en la Fiscalía Olímpica, ¿no? Parece que se pretende dejar en nada. ¿Se pretende dejar en nada? ¿A qué se refiere con en nada? ¿De buscar una salida sustitutiva de las responsabilidades, como se ha hecho con otros casos en nuestro país? ¿A qué se refiere con que quede en nada? Bueno, se refiere básicamente con que después de haber formalizado estos ejecutivos, de haber contado con un conjunto de informes de unidades especializadas de carabineros, de CONAF, de distintas entidades públicas que señalaron que los focos derivaron de estas líneas de alta tensión y que estas líneas de alta tensión no habían sido mantenidas según la obligación legal que se establece para esta compañía. Claro. Bueno, se formalizaron, fueron a prisión preventiva, investigación. ¿Pero fueron a prisión preventiva? ¿Cumplieron sus medidas cautelares? Estuvieron en prisión preventiva hasta que intervino la Corte de Rancagua. A ver, ya, ahí está la conexión de la cual dábamos cuenta cuando iniciábamos esta conversación. A ver, ¿cuál es la vinculación ahí y qué aparece no muy transparente desde ese punto de vista? El año 2017, cuando se decretan estas prisiones preventivas en contra de los ejecutivos de CGE por su responsabilidad en los delitos de incendio que arrasaron con la región de O'Higgins, bueno, se decretan las prisiones preventivas y se apelan por parte de los abogados de estos ejecutivos. ¿Ya? Y acá empezaron a ocurrir cosas que a mí me llaman la atención. Lo primero, estos ejecutivos obviamente estaban representados por uno de los estudios jurídicos más importantes y caros, por qué no decirlo, de Chile, ¿no? Ajá. Y ellos intervinieron durante toda la discusión que hubo en primera instancia. Pero mágicamente, cuando llegan las apelaciones, designan un abogado de la zona. Un abogado que yo por lo menos no tenía idea que existía. ¿Ya? Un señor de apellido Enríquez. Este señor de apellido Enríquez interviene alegando en favor de los ejecutivos de CGE. Y de repente cuando vamos abogado que no pertenecía al estudio que los había representado en la primera fase. Así es. Y este abogado Enríquez interviene en representación de uno de estos ejecutivos. Y resulta que vamos a alegar esta causa a Rancagua y mágicamente aparece una sala ad hoc, con una integración que nunca antes se había verificado. O sea, nunca los miembros de esa sala habían estado juntos antes, por lo menos durante ese periodo de tiempo. ¿Y quiénes estaban? El señor Elgueta y el señor Vázquez. ¿Quién armaba las salas en esa época? El señor Vázquez. Bien, señor Elgueta y señor Vázquez hoy día están suspendidos y están enfrentando un proceso de remoción por los escándalos de corrupción que se les imputa en el contexto de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en los cuales también aparece involucrado el abogado Enríquez, quien es precisamente una de las personas a quienes se le señala como quien habría efectuado pagos o habría otorgado beneficios a uno de estos ministros para los efectos de poder obtener ciertas ventajas procesales. Esa es la investigación. De hecho, nosotros, en lo personal yo, presenté una denuncia a la Fiscalía para que en el contexto de lo que ya se ha sabido se investigue precisamente qué es lo que ocurrió en esa causa. Obviamente el imputado que representaba a Enríquez tuvo un buen resultado en la Corte de Apelaciones en ese momento. Ahora, ¿a qué me refiero con que acá existe como una suerte de vuelta de carnero, para decirlo en buen chileno, por parte de la Fiscalía? Después de 2 años de establecer la existencia de esta responsabilidad, de sostenerla incluso en tribunales superiores, resulta que sin avisarle a ninguna de las víctimas ni a sus abogados, sin hablar con nadie, se nos comunicó abruptamente de que la Fiscalía había decidido dejar en nada la causa. Va a llegar a un arreglo con los imputados en este caso. Estamos hablando de los delitos de incendio, yo diría más importante que se hayan imputado en la región de O'Higgins, incluso dentro de nuestro país. Y eso, abogado Daza, tiene que ver con que los fiscales, los persecutores, digamos, quienes llevaron adelante esta investigación, no están disponibles para poder continuar con aquello, toda vez que, como usted bien planteaba, las personas que estaban a cargo de esta investigación son los 2 fiscales suspendidos. Bueno, lo que pasa es que uno de los últimos actos que ejecutó Emiliano Arias y el fiscal Moya, antes del escándalo del desastre de Rancagua, fue precisamente avisarnos a nosotros de que esto quedaba en nada. Cuando todavía estaban
funcionando, digamos. A pocos días que Operativos. estallara el escándalo en que se están hoy día ventilando, ¿no? En que aparecen los dos involucrados en distintas formas, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es que todo esto que fue objeto de una alta atención mediática, de obviamente una cobertura muy grande, todo esto se mantuvo en silencio. De hecho, yo agradezco esta oportunidad, esta es una de las primeras espacios donde yo puedo hablar acerca de esto, digamos, de esta forma. Y estamos hablando, insisto, de cientos de víctimas. Bueno, el acuerdo, la verdad es que nadie lo conoce, nadie lo conoció hasta al cabo de un tiempo. ¿Pero usted como incumbente tampoco? O sea, ¿a usted tampoco le han comunicado de qué se trata este acuerdo y en qué quedó esta situación? O sea, después de mucha insistencia me mandaron copia del acuerdo. ¿Y tú sabes en qué consiste el acuerdo? ¿En qué consiste? No consiste en que CGE, la empresa, se obligue a efectuar pagos de determinado monto de dinero, sino ellos básicamente acordaron, la Fiscalía, el dejar en nada la causa criminal a cambio de un procedimiento el cual podría terminar eventualmente con un pago. O sea, se le dice a la víctima, mire, ¿sabe qué? Ya la causa penal terminó. ¿Pero qué es lo que nos entrega CGE a cambio? Bueno, que usted le puede llevar papeles que demuestren de alguna forma que usted fue víctima de estos incendios y CGE a ustedes les va a hacer una oferta de lo que ellos estimen pertinente, ellos directamente, o si es que lo que se está pidiendo es más de 5 millones de pesos, un liquidador que CGE nombra, ellos lo nombran, y ellos hacen una oferta, la empresa, y usted podrá aceptarla o no aceptarla, pero en eso consiste. ¿Y este procedimiento va a ser persona a persona, caso a caso? Persona a persona, caso a caso. El problema es el siguiente. Cuando se llegan a este tipo de acuerdos, habitualmente lo que involucra es decir, terminamos esta causa donde se están imputando delitos graves, pero a cambio de que las personas mínimo tengan una seguridad de que van a ser indemnizadas. No a cambio de un procedimiento que podría terminar eventualmente con una indemnización de aquello que la empresa diga que es lo que quiere indemnizar. ¿Y ese procedimiento va a depender exclusivamente de la voluntad de la empresa cuestionada? En definitiva, sí. Así tal cual. Ellos evalúan los antecedentes, ellos evalúan qué oferta hacen. Entonces, la verdad, esto no es para nada serio. Deja en una situación de indefensión a las víctimas y obviamente involucra no cumplir con el deber de la Fiscalía de proteger a estas víctimas, insisto, de un incendio que arrasó con toda una región. Mucha gente quedó sin absolutamente nada, quedó sin sus casas, sin sus animales, sin el lugar donde vivían, y más allá de eso arrasaron también con comunidades completas. Y la verdad que hoy día la Fiscalía está haciendo esto y lo está haciendo de una forma además que nosotros consideramos que es abiertamente irregular. Abogado Daza, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Las que concurrieron a la justicia o requirieron de sus servicios como de otros abogados? Yo diría que más de 400 personas. Ahora mira, es tan irregular, es tan grave lo que está pasando con el Ministerio Público de la región de O'Higgins respecto de los incendios, que se está presionando a las víctimas a llegar a estos arreglos. Hay fiscales hoy día del Ministerio Público que le están pidiendo a las víctimas de estos incendios que tienen que renunciar a los patrocinios de los abogados para los efectos de acceder a este acuerdo, sin explicarles de manera real en qué consiste el acuerdo. Están diciendo, no, si la empresa les va a pagar, cuando eso no forma parte del acuerdo. No hay un pago seguro ni certero, y más aún le dice, ¿sabe qué? Aquí ustedes tienen que elegir entre la Fiscalía o sus abogados. Cuando hay un acuerdo que es transparente, que es bueno, que es sensato, obviamente no hay problema que esto sea analizado por abogados de confianza a las víctimas, pero que el Ministerio Público le exija, le pida a las víctimas que renuncien a los abogados que los representan para llegar a un acuerdo que involucra pagos que tampoco están contenidos en el acuerdo. Esto da cuenta que la Fiscalía de Rancagua hoy día, más que actuar como Ministerio Público, está actuando como abogados de la empresa. Y cuando usted habla del Ministerio Público, acá hay personas, ¿no? Hay fiscales particulares o gente encargada de ir donde estos afectados y hacerle esta oferta, digamos, ¿no? Entre comillas. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, la verdad es que tampoco hay una claridad respecto de quién está exactamente a cargo. ¿Pero usted tiene certeza de que que las víctimas han sido contactadas por estas personas y le han hecho una oferta en este tono, en el cual usted me está planteando? A ver, yo lo digo porque tengo correos electrónicos de personas que son mis representados que me cuentan esto. Me he reunido con estas personas y me lo han dicho también a viva voz. Yo lo he planteado incluso al tribunal. El tribunal se ha hecho loco, mira para arriba. Si la situación de la justicia en la región de O'Higgins es realmente inverosímil. Es como entrar a la dimensión desconocida. Entonces, la verdad es que acá se están aprovechando de personas que son humildes,
que han perdido todo, que tienen necesidades obviamente, y a partir de eso la están presionando de manera engañosa para llegar a un acuerdo el cual no incluye lo que le están diciendo que incluye. Y esto en un contexto de absoluta desprotección donde nadie hace absolutamente nada y obviamente tratando de que esto no se divulgue ni se diga, ni se filtre a ningún medio, ni se conozca de alguna forma, porque de esa manera se va a poder consolidar la impunidad para la empresa. Insisto, acá nosotros no fuimos los que presentamos los papeles para formalizar. Acá lo hizo la Fiscalía. No solamente un tribunal de primera instancia avaló el que aquí habían antecedentes de que existieron delitos graves de incendio. Esto fue también ratificado por cortes de apelaciones. Entonces, la verdad que es bastante escandaloso lo que está ocurriendo y cómo se está tratando de ejecutar esto. Abogado Daza, quizás el germen de todo esto que estamos conversando y particularmente el caso de Rancagua, que es como una metáfora perfecta del estado de cosas en la justicia chilena, tiene que ver con la forma en cómo nombramos a nuestros jueces y a nuestros supremos, ¿no? El ministro de Justicia hizo una propuesta hace algún tiempo y leía ayer o hoy mismo que no ha tenido ninguna respuesta ni ningún feedback por parte de la Corte Suprema en particular. La idea es juntar a todos los incumbentes para llegar a una forma de nombrar a quienes imparten justicia lo más limpia y transparente posible, ¿no? ¿En qué está todo aquello? Y quizás podríamos hacer como una suerte de servicio a quienes nos están viendo. ¿Cómo se eligen hasta el día de hoy y en qué consiste la propuesta actual, ¿no? Bueno, básicamente el sistema de designación de jueces involucra la intervención en términos muy generales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, del gobierno de turno. Entonces hay propuestas con nóminas que hace el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo elige un nombre de esa nómina. Ajá. Esto opera especialmente en las Cortes de Apelaciones, por ejemplo, ¿no? Ahora, en la Corte Suprema el sistema es distinto. Acá existe una quina, o sea, 5 nombres que elige la Corte Suprema, se los manda al presidente, el presidente elige a uno y lo manda al Senado y el Senado dice que sí o que no. ¿Cuál es el problema que acá se ha constatado? Que básicamente esto ha dado pie a que opere el cuoteo. Claro. Entonces, ¿qué significa? El cuoteo del binominalismo, ¿no? Que tan mal le ha hecho a nuestro país durante las últimas décadas. Dice, mire, ¿sabe qué, presidente? Usted tiene que elegir uno de un lado en una oportunidad y otro de otro lado. O sea, que sea más sensible a la centro-derecha en un caso y que sea más sensible a la centro-izquierda en otro caso. Entonces, ¿cuál es el problema? Todo lo que ocurre en el Senado al final es una farsa, porque el nombre ya viene conversado, listo, oleado y sacramentado. Entonces, esto que van estos postulantes a la comisión del Senado a relatar su experiencia, la verdad que da lo mismo, porque ya está el tema más o menos zanjado de antes. Ahora, el cuoteo obviamente no hace bien porque prescinde de lo que debe ser el elemento principal, que es la calidad del juez, la independencia, ¿no? Sí, claro. Bueno, el Ejecutivo, el Gobierno ha dicho, nosotros no vamos a tocar el mecanismo de designación de los ministros de la Corte Suprema. Okay. Llama la atención. Pero sí vamos a tocar el resto de los nombramientos. Y ya no va a ser un tema de que va a elegir el Poder Ejecutivo a partir de una nómina que le entrega al Poder Judicial, sino va a haber un consejo que va a estar a cargo de hacer esas designaciones. De personas con capacitación técnica. Obviamente. Y que sean independientes, en el fondo ese es el tema. No puede ser un tema de un cuoteo o que el gobierno de turno empiece a elegir a la gente que ellos consideran que dentro de la lista es la más favorable. Además ahí se da todo tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, siempre se habla en el Poder Judicial del besamano. El besamano, que tal cual. Que significa, una figura como media pontificia, ¿no? Es como pontificia. Es cuando, por ejemplo, una persona que está dentro del Poder Judicial quiere acceder a un cargo mayor, entonces tiene que ir a hablar con todos los ministros de la Corte de Apelaciones, por ejemplo, que es la que designa las nóminas, para tratar de estar incorporado. Ese es un mecanismo que se hace de forma poco transparente, que yo creo que también es un poco humillante para quienes son los postulantes y se someten a esto, y creo que también es incómodo para muchos de los ministros que tienen que hacer la asignación, pero es casi una costumbre. Bueno, esa costumbre tiene que ser eliminada a través de este consejo. Lo mismo respecto de todo este lobby que se hace frente ya sea al Poder Ejecutivo, al gobierno, ¿no? Para ser asignado, o respecto de la Corte Suprema, obviamente respecto a los senadores. Aquí vimos lo que ocurrió con Dobra Luxich, ¿no? Que tenía a este señor John Campos, que era un operador político y que obviamente hizo todas estas gestiones. Al parecer lo hizo de manera tan burda que obviamente esta nominación se cayó. Ahora, yo en lo personal trabajé junto con los senadores Bianchi y Buenchumilla para presentar un proyecto de ley que se hace cargo de lo que el Ejecutivo no quiere hacerse cargo, que es decir, ¿sabe qué? Cambiemos el mecanismo de designación de los ministros de la Corte Suprema, esto básicamente dando más transparencia. De partida, que la lista de personas que están nominadas en la Corte Suprema se haga a partir de
revisión de antecedentes, en audiencias públicas que se han transmitido ojalá por televisión, donde cada uno de los postulantes frente al Pleno de la Suprema diga por qué quiere ser un ministro de la Suprema, de partida, ¿no? Y se puede indagar acerca de sus conocimientos y su trayectoria. Después, una vez que el presidente elige ese nombre, la idea es que vaya al Senado, pero que en el Senado no sea en una comisión de 5 personas que van a hacer un show que es una farsa, sino que sea una audiencia en la sala del Senado donde todas las personas puedan hacerle preguntas para ver si es que esta persona realmente cumple con los estándares, los antecedentes de calidad, trayectoria e independencia, ¿no? Y después de eso dejar un periodo de 10 días para que se puedan revisar sus antecedentes, porque mira lo que ocurre hoy día, la persona va a hablar a esta comisión y lo votan al tiro. Claro. Entonces tú no tienes un tiempo para poder ver si es que lo que dijo ahí es verdad o no. Mucha gente incluso dijo que Dora Luxich habría mentido, ¿no? Respecto a lo que señaló en un determinado momento en esa comisión. Entonces, hay que ser más serios, más profesionales, darle más transparencia, ¿no?, a esta designación, y yo creo en todo caso que la gente de la Corte Suprema está en esa línea, ¿no? Más allá de que pueda haber algún problema de comunicación puntual con el Poder Ejecutivo, yo creo que hay una voluntad de avanzar en ese sentido. Abogado Daza, ¿en qué está lo de Rancagua? ¿Cómo ve usted el futuro de esa situación? Se suspendió primero al fiscal Arias, luego, a propósito de la cantidad de cosas que se le encontraron, incluso en su despacho privado, digamos, tenía muchos documentos que no tenían nada que hacer en su casa, que tenían que estar en la fiscalía, vinculado al caso Huracán, se hablaba de un lente espía, también una cosa tremendamente sofisticada. ¿Cómo ve el futuro de lo que está pasando ahí en Rancagua? ¿Cuál es la salida que tiene esa jurisdicción? Digamos. Bueno, el futuro no se ve muy bueno, ¿no? Acá, obviamente, cada vez que se está investigando más, se encuentran más cosas irregulares. O sea, ¿qué hace evidencia de causas penales importantes en la casa del fiscal? ¿Por qué un fiscal de la República tiene un instrumento de espionaje? Para espiar, claro. ¿No? Es una cosa insólita, ¿no? Y además hay que recordar que el fiscal Moya lo están vinculando de alguna forma con las personas que están involucradas en el caso Huracán, claro, y que él habría asesorado, habría buscado ayudar a quienes aparecían implicados en este caso para que obviamente tuviera una mejor situación, ¿no? El caso Huracán es burdo. Acá estamos frente a un grupo de personas que construían, falsificaban pruebas para imputarle delitos terroristas a otros, ¿no? Entonces, eso no solamente involucra dañar a los imputados, sino también hacerle un gran favor a quienes realmente están detrás de estos delitos, pues eso también se olvida, ¿no? Cuando usted llega y imputa a una persona inocente, está dejando de perseguir al culpable también, ¿no? Y eso tampoco se hace mucha mención. Pero bueno, yo creo que acá lo que tiene que haber es mayor transparencia, tiene que haber un cambio en el sistema de designación de fiscales y de funciones al interior de la Fiscalía. Acá, oye, los fiscales se nombran según criterios de amistad o cercanía con el fiscal nacional de turno o con el fiscal regional de turno. Y acá se ha armado una suerte de casta de fiscales que se reproducen entre ellos mismos y que en el fondo obviamente son todos medio amigos cercanos y van cambiándose incluso de fiscalía. De repente un fiscal aparece en Rancagua, se va, renuncia y aparece en Valdivia, después aparece en Punta Arenas. Entonces las sillas musicales, la verdad que no están al nivel de lo que uno espera que sea una fiscalía de verdad. Y uno dirá, oye, ¿qué tanto si estos gallos se arreglan entre ellos? No, es importante, porque cuando tú tienes una fiscalía que no actúa de manera profesional, donde abundan los amiguismos más que consideraciones de mérito y competencias para el cargo, obviamente el resultado es que vas a tener una muy mala persecución criminal y que van a ser bastante permeables a ciertos intereses que nada tienen que ver con el interés público. Yo me recuerdo, abogado Daza, que a propósito del escándalo en Rancagua, hay un grupo de personas en particular, que no sé cómo se denominan, si tienen nombre o no, que están justamente haciendo como una suerte de operación rastrillo, buscando qué otras causas están viciadas, digamos, tomando en cuenta que fueron falladas o investigadas por estas personas que hoy día se encuentran suspendidas, complicadas, etcétera, etcétera, cuestionadas. ¿Tenemos información respecto a qué cantidad de causas que se persiguieron en esa fiscalía podrían estar viciadas en su tramitación? Bueno, la verdad que no se tiene conocimiento porque estos jueces estaban interviniendo en muchos de estos casos. Además hay que decir una cosa que es especialmente grave con el tema de Rancagua. Fíjate que esto se descubrió a partir de un encuentro accidental de antecedente en el contexto de una investigación penal que se estaba llevando por otro tema,
nada que ver. Y de repente empiezan y descubren indicios de esta supuesta red de corrupción al interior del Poder Judicial de Rancagua. Oye, pero resulta que la Corte Suprema tiene un mecanismo de control de las cortes de apelaciones de todo el país, que involucra que manda a una persona, que es un ministro visitador, a ir a revisar cómo funciona el procedimiento, qué sé yo. Oye, ese ministro visitador nunca descubrió nada de esto. Tuvo que ser a partir de este accidente, entre comillas, que de alguna manera salió a la luz esta cadena, ¿no?, de hechos de eventual corrupción. Entonces ahí también tiene que haber un cambio. Rancagua es una corte de regiones, pero no es tan pequeña. Imagínate qué es lo que ocurre con cortes que son pequeñas, de 3, 4 miembros, que están en regiones, donde obviamente el poder se gestiona por un grupo muy pequeño de gente, ¿no? Y ahí obviamente hay terreno fértil para hechos de corrupción. Acá tiene que haber un cambio profundo de la manera también cómo el Poder Judicial se controla a sí mismo, porque obviamente acá hay un déficit importante que ha estado a la vista. El abogado Mauricio Daza, el penalista, en la franja de Daza, en nuestro programa, contándonos los vicios del sistema y las rutas como para salir de este oscurantismo. Solamente un dato. El día 24 de junio, ahora en algunos días más, se va a llevar a cabo una audiencia en la 6ª región, donde van a ir prácticamente todas las personas víctimas de estos incendios y donde se va a discutir finalmente si es que este acuerdo con el cual se pretende garantizar impunidad hace que va a pasar o no. Ojalá que acá impere el derecho. Estaremos pendientes de eso, abogado Daza. Le queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá. Y Bajo cielos lejanos de Sarah Lark, gentileza de Pilgrim Random House para usted. Muchas gracias. Para que lo disfrute en sus tiempos libres, si es que encuentra alguno. ¿No? Sí. Lo veo muy ocupado en muchas instancias comunicacionales, programas de televisión, de radio. No, no es tanto, pero lo importante es decir y aprovechar estos espacios donde se hablan cosas que en otros medios derechamente no se quiere hablar.